Tardes para todos vosotros en Perú. Aquí en España son las 9 de la noche y, y entonces vamos a comenzar hoy. Para mí es un honor y para mí es de verdad que es una ilusión eh, hablar de este tema porque es el tema, de mi día a día es esto, que son las sedaciones, sedaciones superficiales o profundas y también la parte de la analgesia. Lo que pasa que la analgesia puede ser de pacientes con dolores crónicos o puede ser la analgesia de pacientes con un dolor agudo. En este caso nos vamos a referir a la analgesia propiamente de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y también la sedación, lo que nosotros trabajamos como anestesiólogos en el quirófano es un tipo de sedación o anestesia general y en las UCIs manejamos otro concepto y es lo que yo quiero revisar con todos ustedes. Entonces vamos a empezar con esta charla. Eh, En primer lugar, habíamos acordado para hablar un poco el primer tema, lo que es la sedación o sedoanalgesia, sedación y analgesia en el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Y entonces hay muchos fármacos que nosotros podemos elegir y es lo que yo quiero revisar de cada uno de estos fármacos, mirar cuál es la indicación de uno u otro y cuáles son más sedantes, cuáles son más analgésicos, etcétera. Y luego miraremos, vamos a revisar cómo valoramos a los pacientes, cómo cuidamos a los pacientes. Es lo que de lo que se va a tratar esta charla. Eh, en primer lugar, y les había dicho que para mí es un honor hablar de este tema, específicamente de este tema. ¿Por qué? Porque una sedación adecuada y un tratamiento adecuada es lo que representa la calidad de atención en el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, mm, yo pienso que este tema es el más importante de todo este programa. Saber cómo sedar a un paciente o cuánto debemos sedar a un paciente y cómo vamos a manejar la analgesia del paciente. Y antes de empezar de revisiones de farmacología y de estadísticas y todo, casi que les voy a empezar como si fuera una novela, diciendo que estar en una UCI es una experiencia humana dramática para todos, para un niño, para una señora, para un hombre, en cualquier situación. Estar en una UCI es una experiencia difícil, traumática para cualquier persona. Eh, y una de las razones de que esa situación sea dramática, una de esas condiciones que genera ese drama es el dolor. Entonces, el dolor es uno de la vivencia más desagradable cuando un paciente está en la UCI. Cuando un paciente ha estado en la UCI, le preguntan los familiares, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? Me lo he pasado mal, he tenido mucho dolor, me han hecho mucho daño, he tenido tubos, he tenido muchas cosas. Entonces, y ya les digo que no estoy hablando de temas propiamente científicos o publicados, sino como una novela. Estar en una UCI es una experiencia muy desagradable que marca a una persona y una de esas causas es el dolor. Entonces, es importante vigilar ese aspecto del dolor. Y no solamente por la vivencia emocional para el paciente, sino que ese dolor
puede modificar la evolución del proceso de la patología del paciente. Es decir, el paciente se puede recuperar más rápido o retrasar y aumentar la morbilidad si el dolor está tratado adecuadamente o no. Eh, Esto sí, estadísticamente, el 70% de los pacientes en una UCI reconocen que han tenido dolor. La mayoría de los pacientes han recibido algún tratamiento, pero ese tratamiento ha sido insuficiente. Es decir, no, el dolor no ha sido tratado adecuadamente. Entonces, por eso empiezo la charla de esta manera, llamando la atención de que este tema es realmente para mí es apasionante. Entonces, si vamos a empezar, más que una sedación, vamos a empezar es con el dolor, pero tenemos un paciente, no el paciente que viene a la consulta del dolor crónico, no, el paciente que está en una UCI. Podemos ver un paciente que está despierto, con el que podemos hablar y nos manifiesta el dolor que tiene, la intensidad, pero también puede ser que tengamos un paciente que está sometido a una ventilación mecánica, que no puede expresarse, que no se puede mover. Y entonces, ¿cómo vamos a ver qué intensidad de dolor tiene o simplemente si tiene dolor o no tiene dolor? Entonces, ¿por qué no lo podemos saber? Porque el dolor es algo subjetivo a cada persona. Entonces, es importante esa comunicación con el paciente. Entonces, para tratar el dolor, pues tenemos que entender muchos aspectos, que es lo que voy a hablar hoy. Eh, Decía que el manejo del dolor va a influir de forma positiva o negativa en el proceso de la enfermedad del paciente. ¿Por qué? Porque un paciente desde el punto de vista emocional, el- va a condicionar al paciente un estado de ansiedad, un estado de disconfort, un estado de desasosiego, un estado de agitación, pacientes desorientados y el dolor propiamente en sí. ¿Qué implica? Todo eso se traduce en un aumento de las catecolaminas, produce estrés, produce taquicardia, eso nos produce un aumento del consumo de oxígeno, una hipercoagulabilidad al paciente, produce una inmunosupresión, es decir, todo el proceso metabólico del paciente se incrementa por el hecho de que el paciente tenga un dolor. Entonces, dicho todo esto, la importancia de la sedoanalgesia es si hay si el manejo del paciente en la UCI es adecuada, esa sedoanalgesia nos va a reducir el estrés del paciente y el confort del paciente. Por otro lado, si el paciente está sometido con sondas nasogástricas o sondas de drenaje, o bien en una ventilación mecánica, eh, tener esa sedación nos facilita ese procedimiento de ventilación mecánica, por ejemplo, o hacer otro procedimiento al paciente. Y el facilitar hacer estos procedimientos sin que el paciente aumente su estrés nos va a conllevar a una mejor recuperación del paciente. Y finalmente, cuando ya al paciente le podamos dar de alta, vamos a tener una satisfacción de ese paciente. Habitualmente, si hemos hecho las cosas bien, el paciente dice, me he sentido, 100% satisfecho, 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 100
bien tratado, me han cuidado mucho, realmente a veces ni me he enterado. Entonces, esa es la importancia de la sedación y de la analgesia. Y digo todo esto de esta forma tranquila y reposada, porque yo, antes que otra cosa, quiero felicitar a los organizadores allí en Perú de esta charla, porque considero que esta charla es absolutamente asertiva, la elección de este tema es absolutamente asertivo para los profesionales y también, obviamente, para el paciente que, perdón, para el paciente que va a recibir el cuidado de nosotros. Entonces, por eso insisto y por eso digo que me siento honrado de poder manejar este tema. Entonces, ya entrando propiamente en el tema, ¿cuál es el objetivo de la sedación y de la analgesia en un paciente en la unidad de cuidados intensivos? En primer lugar, es aliviar el dolor. Ya hemos dicho que el dolor es una experiencia, primero, negativo y cuando es en la UCI es dramático. Aliviar el dolor nos permite reducir la ansiedad del paciente. Aliviar el dolor y un paciente que esté tranquilo nos permite que el paciente nos ayude, tengamos esa cooperación del paciente cuando hagamos un procedimiento. Por ejemplo, una ventilación, bien sea no invasiva o invasiva, lo que sea. Y esa sedación o analgesia adecuada nos permite minimizar los efectos secundarios de todos los procedimientos que estamos haciendo. Entonces, si estamos hablando del dolor en la UCI, no el dolor crónico, sino el dolor agudo, eh, lo primero que tenemos que pensar, ¿cómo vamos a valorar el dolor del paciente en la UCI? Lo que decía yo al principio. El paciente puede estar despierto, podemos hablar con el paciente, pero podría ser que el paciente está intubado y bajo los efectos de un relajante muscular. Entonces, una primera valoración es lo que nosotros llamamos esa valoración clínica, que es hay varias escalas, pero las que más se utilizan es la escala visual analógica, la EVA, que que nos da, nos sirve como referencia de la intensidad del dolor que el paciente está teniendo. Y hay otra escala que es un poquito más compleja, la vamos a revisar cada uno, que se llama la escala del comportamiento del dolor. En inglés, el Behavior Pain Scale, que permite una valoración un poquito más precisa. Y bien sea como una escala o bien los signos clínicos, eh, es muy importante que el manejo que hagamos al paciente sea un tratamiento específico para el paciente. Y lo voy a volver a repetir, el manejo del dolor tiene que ser específico para cada paciente, sin protocolos. Eh, Aquí ven ustedes esta primera escala, que es una escala gráfica que se ideó inicialmente sobre todo para los niños. Entonces, empezando desde 0 hasta 10 y luego se tradujo para los pacientes adultos. Se le pregunta, ¿cuál es la intensidad de su dolor? Entonces el paciente puede decir, no, no, no me duele mucho, de 0 a 2, vale. Pues esto que pone aquí el color verde, no pain, o puede ser, tengo de 3 a 5, que es un dolor medio, moderado,
o un poquito más severo, o un dolor el peor de todos, que es de 10 puntos. Repito que esto se ideó inicialmente pensando en los niños. Los niños a veces no nos expresan nada, pero viendo su cara, su carita, entonces podemos nosotros mismos poner la valoración, el puntaje de lo que el niño está expresando en su cara. Y entonces esta es la escala inicial. Luego está esta otra escala que ya no depende de lo que el paciente nos manifieste, sino depende del comportamiento que tenga el paciente según la intensidad del dolor. Entonces, eh, vamos a valorar la expresión facial, igual que la valoración de la EVA, si la cara está relajada o está un poquito más tensa, o que es un paciente que ya está con muecas, entonces incrementa la puntuación. Repito, la expresión facial, pero luego está los movimientos del miembro superiores. Entonces, si el paciente está relajado, pues nos está indicando que probablemente no tenga dolor. Si el paciente está un poco contracturado, parcialmente, es que quizás hay algo de dolor. Si está totalmente flexionado, es que la intensidad del dolor es mayor, o bien puede ser un paciente que esté totalmente contraído. Eso es una intensidad mayor del dolor. Y la otra cosa, sobre todo en pacientes que están sometidos a una ventilación mecánica, puede tener un paciente que está adaptado a la máquina de ventilación y que tolera el aparato, tolera los movimientos, está adecuado, o puede ser un paciente que tolera poco la ventilación, con tos o con sensación de cuerpo extraño, lo que sea, o puede ser un paciente que simplemente nos cuesta ventilar, lucha contra el ventilador, o simplemente en medida extrema es imposible controlar esa ventilación, es decir, el paciente está luchando contra el ventilador. Entonces allí sí que tenemos que indicar y establecer un plan estratégico para que el paciente se adapte al ventilador. Eso es el Behavior Pain Scale. Entonces, sabiendo la intensidad del dolor que pueda tener el paciente, entonces tenemos que pensar qué tipo de fármacos vamos a utilizar en esa sedación o esa analgesia. Tenemos que considerar, en primer lugar, el paciente, que es lo que yo empecé a decir al principio. Cada paciente requiere su propia medicina, su propia dosis. No se puede incluir ningún paciente en la UCI en un protocolo, ni de sedación ni de analgesia. Y lo vamos a mirar poco a poco. La personalización del tratamiento es clave para el éxito de este manejo del paciente que está en la UCI. Entonces, hablando de la selección de los fármacos de sedación y de analgesia, inicialmente se ha considerado que hablemos de 4 tipos de drogas, que son, en primer lugar, los opioides, que puede ser la morfina, puede ser el fentanilo, puede ser el remifentanilo, o bien, mm, a- todos ellos, todos estos fármacos que les voy a hablar, todos tienen efectos de sedación y todos tienen efecto de analgesia. Entonces vamos a revisar cada uno.
Repito, primero los opioides, en segundo lugar están las benzodiazepinas, en tercer lugar están los hipnóticos, que actualmente básicamente lo que utilizamos es el propofol. Antiguamente usábamos los barbitúricos, el tiopental, y hay otros fármacos que puede ser la ketamina, la desmetomidina también, que es un fármaco relativamente nuevo aquí en Europa. Yo no sé si en Perú lo tienen disponibles, pero les voy a mencionar un poquito de este fármaco, ya que hay muchas publicaciones al respecto. Entonces, ¿cuál es el protocolo que debemos que seguir en la administración de esos fármacos? Es decir, ¿hay un orden para empezar primero con un opioide o empezamos primero por un midazolam o primero por un hipnótico? No. Hay que seguir unas guías, pero cada guía debe estar condicionada a cada paciente. Es fundamental que el paciente esté monitorizado, obviamente, en la parte hemodinámica, en la parte respiratoria, y entonces nosotros vamos a ajustar las dosis de cada uno de los fármacos dependiendo del paciente. Es importante cuando hacemos esta monitorización, buscamos el objetivo de ese protocolo es maximizar la seguridad del paciente, porque todos estos fármacos tienen efectos, tiene cosas buenas, pero tiene efectos secundarios que a veces son bastante graves. Entonces, vuelvo y repito, la personalización del tratamiento es clave para lograr un objetivo bueno para el paciente. Entonces, uno de los conceptos importantes en la sedación y en la analgesia del paciente que está en la UCI es tener un enfoque integral del paciente. Es decir, integral, ¿qué quiere decir? Si el paciente se puede comunicar, podemos hablar con el paciente, si podemos hablar con su familia, con su entorno, es importante esa comunicación. También es importante en la comunicación que tengamos entre nosotros como médicos. Es decir, porque normalmente en las UCI normalmente manejamos los anestesiólogos, pero también están los intensivistas, los médicos de medicina interna, están los fisioterapeutas, y si es un niño, pues estará un pediatra. Entonces, esa coordinación entre los diferentes especialistas es muy importante, que eso es lo que hace el enfoque integral, no es solamente el manejo, el protocolo que tengamos nosotros en la UCI, no, tenemos que atender la sugerencia del pediatra, por ejemplo, o del fisioterapeuta, por ejemplo. Y también, también tener ese diálogo abierto con las enfermeras. Es muy importante para hacer para darle ese tratamiento integral al paciente. Bueno, eso es representada que tenemos que nosotros somos un equipo. La unidad de cuidados intensivos no es, no es un manejo exclusivo de los anestesiólogos o no es el manejo exclusivo de los intensivistas. Somos un equipo con médicos, especialistas, con enfermeras, fisioterapeutas, y eso es muy importante. Entonces, hablando ya propiamente de la selección de los fármacos que vamos a emplear a estos pacientes, bien sea en la analgesia o bien sea en la sedación. En primer lugar,
lo primero que tenemos que pensar, los opioides. Vamos a decir, ahora les voy a explicar el por qué hemos puesto en primer lugar los opioides. Ahora lo explico. También tenemos lo que ya habíamos hablado, las benzodiazepinas, los hipnóticos y también hay otros fármacos como la ketamina y la desmedetomidina, que también es muy importante para tener en cuenta. Entonces, si nos centramos ahora propiamente nos olvidamos el resto de los fármacos y entramos propiamente en el tema de los opioides. En las unidades, los opioides puede ser, sobre todo nosotros los que manejamos unidades del dolor crónico, existen muchos opioides, unos son de vía oral, otros son de uso cutáneo, otros son de uso nasal, pero básicamente en las unidades de cuidados intensivos nosotros manejamos opioides por vía intravenosa. Entonces, básicamente manejamos tres tipos de opioides: la morfina, el fentanilo y el remifentanilo. Mm, tienen muchas eh, similitud entre ellos, pero también hay diferencias entre ellos. Eh, Como ustedes saben, los opioides son los analgésicos más potentes que hay. Y si los utilizamos por vía intravenosa, pues por eso hemos elegido hablar en primer lugar de los opioides. Y hemos empezado esta charla diciendo que estar en una UCI es una experiencia absolutamente desagradable para cualquier persona. Es una experiencia dramática. Y una de las razones de que fuera dramática es el dolor. Entonces, por eso empezamos por los opioides. Hay que mirar cómo vamos a tratar el dolor. Cuando, cuando yo era estudiante de medicina, cuando empecé a hacer la residencia de anestesia allí en la ciudad de Barcelona, en España, eh, se nos enseñó que había una pirámide donde teníamos que escalar para usar los analgésicos. Entonces, teníamos que elegir primero los analgésicos más suaves para mirar la respuesta del paciente. Básicamente, empezábamos a utilizar el paracetamol. El paracetamol es lo que en Latinoamérica se llama el acetaminofén, pero es lo mismo. Paracetamol o acetaminofén es lo mismo. O luego los AINES. Luego, según la respuesta del paciente, subíamos esa escalera y utilizamos otros adyuvantes para potenciar o para ayudar el efecto de los AINES. Y luego, en última escala, la escalera máxima era llegar hasta los opioides. ¿Por qué les represento esta diapositiva? Porque eso es obsoleto. Eso no tienen en este momento ni el dolor agudo ni el dolor crónico. No es válida esta diapositiva. No se debe usar esta pirámide que a nosotros se nos enseñó hace 30 años. Esto no es válido. Entonces, eh, decía que hemos empezado por los opioides porque los opioides son los analgésicos más potentes y que si los utilizamos por vía intravenoso, son las drogas de primera línea en la mayoría de los pacientes que están en la UCI. Entonces, probablemente antes que empezar un paracetamol o cualquier AINE, si el paciente tiene dolor, empezamos casi siempre por opioides. Entonces, son válidos por la potencia analgésica, pero tenemos que recordar que los opioides
de lo bueno que tiene, también lo tiene las ventajas negativas, las desventajas, perdón. Esos efectos secundarios y esos efectos tóxicos que son frecuentes y que son potencialmente muy riesgosos. Riesgosos como qué? Todos, cualquier opioide que utilizamos por vía intravenosa, por ejemplo, en la UCI, todos producen sedación, es decir, el paciente empieza a tener sueño, eso al principio nos puede causar un poco de euforia, de delirium, también nos da náuseas, luego viene una depresión respiratoria y luego hay otros efectos secundarios a otros órganos, como la retención urinaria, el espasmo de la vía biliar, eh, una serie de efectos secundarios que nos hace que el paciente empiece a prolongar, a tener complicaciones secundarias debido al uso de los opioides. Y eso empeora los resultados, lo que nos hace retrasar el alta al paciente en la UCI. El uso de dosis altas de opioides a veces nos retrasa la reincorporación del paciente a su entorno habitual. Es decir, lo tenemos que mantener en la UCI más días, y esto no es bueno. Entonces, le- les estaba diciendo que casi siempre cuando estamos con un paciente en la UCI, pues casi siempre empezamos con los opioides, pero en la actualidad el manejo del dolor no es solamente opioides. Eh, Manejamos el concepto de analgesia multimodal. Multimodal que puede ser, bien sea un paciente que está en la UCI en una fase posoperatoria, posquirúrgico, o bien sea un paciente que esté en la UCI por otro motivo, por un politraumático o una intoxicación o por cualquier motivo. Entonces, eh, ¿cuál es la filosofía de la analgesia multimodal? Multimodal, ¿qué quiere decir? Mezclar, mezclar muchos fármacos para potenciar, para que sean sumatorios, para lograr un efecto más analgésico sin recurrir a dosis tope o dosis tóxicas de ningún fármaco, bien sea de opioides, de AINES o el que sea. Y no solamente la analgesia multimodal no hace referencia solamente a los fármacos, sino también hay otras medidas que nos va a ayudar a aliviar el dolor, como por ejemplo la rehabilitación física, incluir el entorno familiar en la UCI ayuda muchísimo al paciente. Entonces, eso es una analgesia multimodal, porque a veces en la UCI parece que todos estamos pensando siempre en drogas, en medicamentos, en goteros, en jeringas, agujas. No, es importante intentar conservar el entorno del paciente. Por eso repito, fisioterapia, inclusión del entorno familiar cuando es posible y la mezcla de todos los fármacos, que es la analgesia multimodal. Vamos a revisar cada uno de estos opioides. En primer lugar, la morfina. ¿Y por qué empiezo por la morfina? Porque habitualmente, sobre todo en los pacientes de la UCI, en pacientes en fase posoperatoria son esos pacientes que sacamos nosotros del quirófano, casi siempre el primer analgésico que utilizamos es un opioide, que es la morfina. Es decir, que la morfina con mucha frecuencia es el opioide más utilizado en las UCIs.
¿Por qué lo utilizamos? En primer lugar, porque se puede utilizar por vía intravenosa. Eh, el tiempo de latencia, es decir, desde el momento en que nosotros administramos por vía intravenosa, su efecto positivo de analgesia se produce entre los 5 y los 10 minutos cuando la administramos por vía intravenosa. Y más o menos nos va a durar entre 1 y 2 horas. Y luego su vida media, para eliminarlo completamente, está entre 4 y 6 horas. El metabolismo de esta morfina es hepático y la eliminación es renal. Entonces, la morfina la podemos manejar por vía intravenosa como bolus, vamos repitiendo pequeños bolus hasta que logramos una analgesia adecuada para el paciente, o bien no bolus intermitentes, sino utilizar una infusión continua de morfina. ¿De qué depende el que utilizamos bolus o una perfusión continua? Dependiendo de la patología del paciente. Si vemos que es un paciente que tenemos previsto que se va a prolongar su estancia en la UCI, casi que preferimos utilizar una perfusión continua. Si es un paciente que está previsto que en 6, 8 horas se va a marchar de la UCI, en un posoperatorio, por ejemplo, entonces casi preferimos utilizar dosis intravenosas cada 4 horas o lo que sea. El fentanilo. El fentanilo está de moda, ya lo saben ustedes, porque el fentanilo es la causa número uno de mortalidad en los Estados Unidos entre los 25 y los 45 años. Pero la mortalidad es casi siempre el fentanilo. El fentanilo se puede utilizar por vía nasal, se puede utilizar sublingual, se puede utilizar subcutáneo, se puede utilizar intravenoso, pero básicamente, o en parches también, en cutáneo. Pero el fentanilo básicamente nosotros lo utilizamos siempre por vía en el dolor crónico, en el dolor agudo, en la UCI, por vía intravenosa. ¿Cuál es la diferencia del fentanilo y la morfina? Los dos son opioides, pero el fentanilo eh, es una molécula que es 100 veces más potente que la morfina. Por otro lado, igual que hablábamos que el tiempo de latencia de la morfina, es decir, desde el momento en que administramos la medicación intravenosa, que la morfina era entre 5 y 10 minutos para obtener una respuesta positiva de alivio del dolor, el fentanilo, el tiempo de latencia es muy rápido, entre 1 minuto y 2 minutos, el paciente está sin dolor. Eh, el fentanilo, hay que destacar que se puede ir, si lo vamos utilizando repetidamente, se va acumulando en el tejido graso. Y eso que nos representa, que la eliminación va a ser más prolongada que no la morfina, aunque el fentanilo, el tiempo de acción es más corto. Si lo hemos utilizado de forma habitual en varios días, probablemente la eliminación total del fentanilo va a ser más lento que no la morfina. Y la eliminación es renal, en todo caso, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, eh, se- esa acumulación en la grasa nos podría dificultar esa eliminación, nos va a prolongar la estancia del paciente en la UCI. Por lo tanto, nosotros casi preferimos utilizar bolus de fentanilo que no una perfusión continua. Las dosis es lo que está puesto allí, son dosis más o menos 0,5 microgramos por kilo, si lo utilizamos en bolus, o hacer perfusiones de 1 a 5 microgramos
por kilo por hora en perfusiones continuas. Y luego, el tercer opioide, básicamente en la UCI utilizamos tres opioides, básicamente, aunque hay otro, la dolantina también, pero básicamente estos tres, la morfina, el fentanilo, y este es el remifentanilo, que es el opioide probablemente el más nuevo que nosotros tenemos, aunque no es propiamente muy nuevo, ya tiene más de 20 años, pero es el más reciente en la industria farmacéutica. Entonces, el fentanilo nosotros lo utilizamos mucho cada día en el área quirúrgica, en los pacientes que están en una cirugía, pero también lo utilizamos con mucha frecuencia en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, aunque no sea una cirugía. El remifentanilo es un derivado del fentanilo y la diferencia es que su el tiempo de latencia, es decir, desde el momento en que ponemos esa medicación por vía intravenosa, su efecto es ultra corto, es decir, menos de un minuto. Hemos dicho que el fentanilo es de 1 a 2 minutos como máximo, el remifentanilo pues menos de un minuto. Así como tiene ese tiempo de latencia muy cortito, su tiempo de acción es lo que dura ese fármaco como efecto, es muy poco. Es decir, cuando administramos un bolus, por decir algo, un bolus de fentanilo, su efecto dura entre 3 5 minutos, como máximo 10 minutos. Y luego desaparece el efecto. ¿Eso qué significa? Si lo estamos utilizando en un quirófano, el paciente tiene un dolor, le administramos un bolus de remifentanilo, pero al cabo de 5 minutos el paciente sigue teniendo dolor porque desaparece el efecto. Entonces nosotros habitualmente no utilizamos el remifentanilo en bolus, habitualmente. Nosotros utilizamos el remifentanilo en perfusión. Su potencia analgésica es como el fentanilo a dosis equipotentes. Su metabolismo es plasmático. Entonces, es una buena opción en pacientes que tienen problemas hepáticos o problemas renales. Y eh, ya he dicho que todos estos medicamentos, los opioides, hablando de los opioides, tienen un efecto de analgesia, obviamente, que son los mejores analgésicos, pero también tienen un efecto de sedación. Entonces, el uso del remifentanilo por vía intravenosa, perfusión, eh, como analgésico y como sedante es bastante válido aquí. Entonces, como les había dicho al principio, hablando de los opioides en general, los opioides tienen unos efectos secundarios y no me voy a referir solamente a la morfina, ni me voy a referir solamente al fentanilo, ni solamente al remifentanilo. Todos tienen los mismos efectos adversos. ¿Cuáles son? En primer lugar, la sedación. En segundo lugar, y el más importante quizás tener en cuenta, la depresión respiratoria. Luego, otros efectos que son importantes, pero que no tan graves, digamos, las náuseas y los vómitos, el ilio, el estreñimiento, esa retención urinaria y muchos pacientes un delirium post uso de opioides. Todos estos efectos secundarios, un paciente que está sedado, un paciente que ha tenido, que no respira bien, que está desaturando, todo esto nos hace que el paciente requiere más tiempo de estar en la UCI. Entonces, tiempos más prolongados en la UCI empeora los resultados de los pacientes. Es decir, cuanto antes podamos dar alta al paciente de la UCI a otra habitación, será más conveniente para el paciente. Entonces, eso es lo más importante, valorar
ese balance entre los efectos positivos y los efectos adversos de los opioides. Les vuelvo a poner esta diapositiva, ¿por qué? Porque les he dicho, y lo vuelvo a repetir aquí, esto es obsoleto. Mm, No, no tenemos que pensar en escalar esa pirámide para llegar a los opioides. Cuando hablamos de la UCI, casi siempre de entrada ya empezamos con los opioides. Eh, Pasando ya propiamente de los opioides y entrando en el tema de las benzodiazepinas tenemos muchas, el diazepam o el midazolam. Todas ellas tienen un amplio espectro de acción. Eh, Pueden ser sedantes, algunas son hipnóticas, otras no. Por ejemplo, en este caso sí, el midazolam es un hipnótico. Eh, el hecho de que el midazolam sea un hipnótico nos ayuda en la inducción de una anestesia general, por ejemplo. Las benzodiazepinas tienen un efecto anticonvulsivante, también lo utilizamos en pacientes con crisis de estatus epiléptico, etcétera. Y obviamente todos son ansiolíticos. Hablando propiamente del midazolam, es una benzodiazepina que es hidrosoluble, que es más potente que el diazepam, que se absorbe bien, también por vía intramuscular, también por vía oral, también por vía rectal. Eh, Al ser hidrosoluble, eh, atraviesa la barrera hematoencefálica y facilita sus efectos. Eh, Dos cosas importantes a tener en cuenta a nivel del midazolam. En primer lugar, eh, cuando hablamos en términos generales de las benzodiazepinas, estamos hablando del alprazolam o lorazepam, etcétera. Son pastillitas que todos toman para dormir en algún momento. No, no nos sentamos a pensar que las benzodiazepinas en dosis altas, o depende del tipo de benzodiazepina, en este caso, concretamente el midazolam, es un depresor respiratorio, es un depresor de la respiración, entonces hay que manejarlo con cuidado. Y a nivel hemodinámico, el midazolam nos baja un poco la presión arterial, principalmente en los pacientes mayores. Entonces, son cosas importantes cuando utilizamos esta benzodiazepina. Entonces, cuando utilizamos ya propiamente en las unidades de cuidados intensivos o en un quirófano, el midazolam puede servirnos a nosotros como un inductor en la anestesia general, es decir, solamente con fentanilo, que produce hipnosis, en una anestesia general es útil por vía intravenosa. No es obviamente ni tan potente como el tiopental, no es tan potente como el etomidato, no es tan potente como el propofol, pero es un inductor a tenerlo en cuenta. Y para hacer una anestesia general, repito, pero en dosis un poco más bajas, lo podemos utilizar como sedación, que puede ser en una premedicación, que puede ser oral o intravenosa, eh, en los casos de quirófano. Recapitulando un poco de esta selección de los fármacos, que hablamos en primer lugar de los opioides, y hablamos también de las benzodiazepinas, en este caso concretamente del midazolam, nos queda hablar de los hipnóticos y otros fármacos de, de la sedación o analgesia de los pacientes en la UCI. Entonces, vamos a revisar un momento lo que es el propofol. El propofol se considera
como un agente anestésico. Anestésico, ¿qué quiere decir? Que duerme al paciente, es decir, un sedante que produce hipnosis. ¿Qué ventaja tiene? Que tiene una acción muy corta. Cuando lo administramos por vía intravenosa a las dosis que corresponde, normalmente en menos de un minuto el paciente está completamente dormido. Y ese tiempo de latencia, que es corto, luego la recuperación de ese efecto secundario también es corta. Es decir, si nosotros elegimos en una anestesia general hacer una inducción con propofol y mantenemos al paciente dormido con propofol, cuando se termina la cirugía, el paciente se despierta muy rápido. Entonces, el, el propofol se puede utilizar bien sea en el inicio de una anestesia general como inductor o también puede utilizarse en el mantenimiento de toda la anestesia, bien sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, es decir, en perfusión continua nos permite mantener en un plano anestésico adecuado. Es decir, el propofol puede ser un sedante, depende de la dosis, puede ser un hipnótico y tiene una acción particular que produce amnesia. El paciente se le olvida lo que ha pasado, amnesia lacunar se llama eso. Bueno, a nivel hemodinámico, hay que tener en cuenta que el propofol, aunque es muy estable en pacientes que no tienen repercusión hemodinámica, sí que afecta un poco en los pacientes mayores, pacientes con problemas cardíacos o pacientes que están muy hipotensos, como el choque hipovolémico, lo que sea, puede producir una hipotensión, una inestabilidad, disminuye la presión arterial. A nivel respiratorio, sí que obviamente en función de la dosis nos va a deprimir la ventilación, es decir, produce una apnea y hay que estar preparado para manejar esa situación. Eh, el Propofol tiene la ventaja de que es un medicamento seguro en el tema de la función hepática y la función renal. Entonces, recapitulando el tema del propofol, podemos utilizar el propofol eh, no como inductor anestésico solamente, sino una sedación continua en un paciente que está sometido a una ventilación mecánica, que puede ser de horas o puede ser de varios días. Un paciente que requiere una ventilación mecánica prolongada, el propofol podría ser un arma suficiente, un medicamento adecuado. También puede ser eh, una sedación, pero una sedación profunda cuando hacemos esos procedimientos diagnósticos que son muy frecuentes para nosotros los anestesiólogos, que son, por ejemplo, las colonoscopias, las gastroscopias. eh, Habitualmente utilizamos el propofol. También puede ser solamente como inductor, que son el bolus para, o sea, la dosis única cuando empezamos una anestesia general, o lo que decía al principio, no solamente la inducción, sino el mantenimiento de una anestesia de minutos o de horas. Y también el propofol es muy útil como coadyuvante cuando hacemos una técnica regional, una técnica, por ejemplo, una epidural, una raquidia, un bloqueo, y el paciente está incómodo o está nervioso. Entonces, esa sedación con el propofol nos ayuda a mantener esa técnica regional. Obviamente, utilizando dosis bajas, porque el paciente no requiere la profundidad porque ya tiene un bloqueo hecho.
Luego hay otros medicamentos, y me voy a referir ahora concretamente a la ketamina. La ketamina, eh, más que describirlo, la ketamina es un fármaco antiguo, se utiliza bastante y yo creo que ahora se está utilizando más que antes. Primero, estaba de moda, luego pasó en desuso y ahora se está utilizando quizás cada vez más, porque no se describe como un sedante, no se describe como un hipnótico, se describe como un anestésico. ¿Anestésico qué quiere decir? Que reúne esas condiciones de hipnosis más analgesia, cosa que no tiene el propofol, cosa que no tiene los barbitúricos. En cambio, la ketamina produce la hipnosis más una analgesia muy adecuada. ¿Por qué? Porque actúa en unos receptores, metil aspartato, y esto da una analgesia a veces quizás más profunda que un opioide. Entonces, a veces la ketamina como analgésico, ya no como anestésico, se utiliza como sustituto. Es decir, cuando queremos darle una analgesia, mm, combinar la analgesia con el opioide, a veces recurrimos a la ketamina. Si el paciente ya lleva una dosis alta de un opioide y no conseguimos un resultado positivo, el mezclar la ketamina con el opioide es un arma importante. Eh, ¿Qué ventajas tiene la ketamina? Que con frecuencia produce alucinaciones, pero para evitar esto, habitualmente utilizamos las benzodiazepinas. La dosis, aquí lo pone, es 0,1 a 0,5 miligramos por kilo intravenosos, o también una perfusión continua, pero esas perfusiones continuas habitualmente no se utilizan. Les había comentado que yo no sé si allí en Perú está comercializado ahora la desmetomidina. Es un hipnótico relativamente nuevo. Mm, si revisamos las publicaciones recientes, se está utilizando cada vez más, no como inductor, no como mantenimiento de una anestesia general, pero en las sedaciones. Es decir, este fármaco está ganando terreno bastante fuerte en partes de sedación. Y una de esas sedaciones importantes es en esos pacientes en la UCI que requieren una ventilación mecánica. A veces no es necesario recurrir al propofol o mezclar propofol con remifentanilo, sino la desmetomidina es suficiente. Eh, Tiene, como les decía, un efecto sedante, pero también tiene un efecto analgésico, pero con lo positivo que tiene, que no suele causar una depresión tan respiratoria tan severa como lo es, por ejemplo, los opioides. Eh, eh, por eso decía, probablemente en los quirófanos no lo utilizamos habitualmente, pero en las UCIs quizás es más útil en los pacientes que están siendo ventilados con ventilación mecánica o, o una sedación más superficial que no lo que requiere la ventilación mecánica. Eh, Tiene un efecto sobre los receptores alfa 2 y esto nos ayuda como analgésico. Eh, También produce con menos frecuencia produce delirio, como lo produce, por ejemplo, la ketamina. Entonces, resumiendo, fíjese que habíamos puesto cuatro cuadros allí, para empezar la charla. En primer lugar,
hablando de los opioides, segundo las benzodiazepinas, tercero los hipnóticos, que era el propofol, y luego la ketamina. Pero cualquiera de estos fármacos, el ideal de cualquier fármaco es eh, un fármaco que no nos produzca esos efectos secundarios, como es la depresión respiratoria o el colapso cardiovascular, que no sea tóxico y que tenga una vida media corta. ¿Por qué corta? Porque si necesitamos que el paciente se recupere pronto, pues si es una vida media, pues no nos es tan útil. Entonces, ninguna de esas características que nosotros estamos buscando, ningún fármaco tiene esa característica. Es decir, nosotros lo que hacemos es esa combinación de fármacos para no llegar a los topes de estos fármacos que hemos mencionado. Entonces, podemos pensar cuál es lo ideal, cuál es la dosis, cuál es la dosis del remifentanil o del propofol o de cuánto midazolam le ponemos a un paciente. Si le ponemos mucho, nos vamos a caer esto que se llama la sobresedación. O si tenemos ese miedo, entonces no le pongamos mucho. Entonces estamos en una infrasedación. Lo ideal es que el paciente tenga una analgesia adecuada, que no tenga ansiedad, que no recuerde mucho, que no tenga delirio y que su recuperación sea rápida. Es decir, si estamos haciendo procedimientos como ventilación mecánica o cateterización de venas o lo que sea, que, que nos permita hacer esos procedimientos sin que el paciente sufra ni tenga dolor. Si hacemos esa infrasedación porque nos da miedo, porque no tenemos los recursos, la UCI no está bien acondicionada, entonces, ¿a dónde llevamos al paciente? El paciente tiene miedo, sufrimiento, ansiedad, está agitado. eh, Eso en la parte subjetiva, pero luego en la parte objetiva, el paciente está más taquicárdico, libera catecolaminas, aumenta el consumo de oxígeno, se produce una hiperglicemia, bueno, etcétera. Y si hacemos al revés, vamos a ponerle mucho porque está bien monitorizado y tenemos todos los equipos para mantener al paciente, en todo caso toda esa medicación que nos retrasa el despertar de los pacientes, nos hace que el paciente esté más inmóvil, que no se mueve. Hay un riesgo de trombosis de venas profundas, un tromboembolismo, más riesgo. Ahí el paciente va a estar más desorientado. eh, y toda la estancia en la UCI pues va a incrementar el manejo del paciente. Entonces, ni la infrasedación es buena, ni la sobresedación es buena. Tenemos que buscar ese equilibrio. Y entonces, vuelvo a insistir esto que no sea una pirámide, sino que es esa, una mezcla de todos estos fármacos que ya hemos hablado de todos esto. ¿Mezclas de qué? ¿Por qué este hombre que está hablando aquí insiste tanto? Porque es que hay muchos otros fármacos, no solamente el remifentanilo y fentanilo y propofol, y que no habitualmente no se utilizan. ¿Por qué? Pues no lo sé, por desconocimiento quizás. Por ejemplo, la clonidina. La clonidina es un fármaco excelente, excelente como sedante, es excelente como analgésico. Cuando utilizamos la clonidina, yo, por ejemplo, he utilizado clonidina intradural y es un bloqueador alfa excelente como analgésico. La clonidina hace sedación, se utiliza la clonidina como premedicación, o sea, puede ser por vía oral, puede ser por vía intravenosa, puede ser por vía epidural, la clonidina es un fármaco
excelente. Entonces, tenemos que recordar eso. Hay otros fármacos, por ejemplo, el magnesio. El magnesio como relajante muscular cuando estamos utilizando pacientes con espasmos musculares, en pacientes con otras patologías o pacientes que tienen convulsiones. El magnesio también es un arma que merece la pena considerar. Luego hay otros fármacos que nos ayudan como sedación o como analgésicos, como coadyuvantes. Por ejemplo, la gabapentina, que se utiliza mucho, o la pregabalina, la lírica, que se utiliza obviamente que no mucho en las unidades de cuidados intensivos, pero hay que tenerlas en cuenta. Nos ayuda como sedante y potencian de la analgesia. Y luego hay una cosa que no viene, no viene a la charla de hoy, pero que podría ser una charla de todo un día. Las técnicas de anestesia regional que utilizamos nosotros los anestesiólogos en las unidades de cuidados intensivos. Antiguamente nosotros manejábamos, según qué pacientes, hacer una epidural o a veces una raquídea. Hoy en día manejamos estos bloqueos en espacios intermusculares, como el bloqueo cuadrado, el bloqueo de los músculos erectores, muchas técnicas que son relativamente nuevas y que nos permiten no utilizar opioides, no utilizar sedantes para el paciente porque ya no tiene dolor. Nos permite bajar las dosis de los antiinflamatorios, de los AINES. Entonces, estas técnicas también son muy válidas. Entonces, por eso digo, si bien al principio se me pidió hacer una charla, ¿qué analgesia le vamos a dar a un paciente en la UCI? Parece que es los opioides y propofol con ketamina. No, hay muchas técnicas que se utilizan hoy en día. Entonces, por eso para mí estoy contento de dar esta charla porque merece la pena conocer todo esto. Entonces, en resumen, en la sedación y en la analgesia en la UCI, tenemos que tener un concepto que el enfoque del paciente es multimodal, no es de opioides. Hay técnicas que a veces ya no utilizan ni siquiera un opioide, utilizan otras técnicas. Entonces, el paciente, el enfoque del paciente y su patología es multimodal. Y en segundo lugar, a- al paciente le tenemos que elegir de forma conjunta con todo el equipo, enfermería, fisioterapeutas y un esquema de tratamiento individual, preciso, no el protocolo que manejamos. Es que nosotros manejamos aquí el protocolo A o el protocolo B o el protocolo de la universidad. No, ninguno. El enfoque terapéutico es lo que el paciente requiere. Pues yo creo que yo he intentado hablar claramente, exponer, pero la verdad que es una charla que da mucho de sí. Y creo que voy a hacer una pausa porque ya es la hora para que ustedes puedan descansar. Pero antes que nada, si ustedes quieren hacer una pregunta o hay alguna inquietud, me lo dicen.